Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a esta sección con el peor nombre de la internet, el Rincón de Sobaco. Una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el día de hoy vamos a hablar de un crossover que representa un poco lo que es el espíritu de la industria del cómic de la primera mitad de los años 90. Representa un poco esa postura, esa propuesta de tener muchos elementos muy efectistas, pero con muy poco contenido, que era un poco lo que hacía la Image Comics en esa época, en la época de 1992, 93, 94 aproximado. Y este crossover, que obviamente era algo que se esperaba, porque en esa época Spawn la estaba rompiendo en lo que eran las ventas de cómics, así que lo lógico era que en algún momento apareciera este crossover de Spawn y Batman a cargo de Todd McFarlane y Frank Miller, que fueron dos autores muy importantes en esa época. Primero porque Todd McFarlane fue el creador de Spawn, de hecho nosotros ya hicimos una reseña de Spawn, vamos a dejar el link abajo. Y por otro lado, porque también la historia fue escrita por Frank Miller, creador también de Batman Año 1, a la cual también le hicimos una reseña que también vamos a dejar abajo, pero que en este caso es una publicación que para nada, pero para nada está a la altura de lo que fue Frank Miller y Todd McFarlane en sus mejores tiempos. Así que, a pesar de todo, este es un cómic muy buscado por los coleccionistas de Spawn y también por los coleccionistas de Batman, a pesar de su calidad, pero es porque básicamente esto se sustenta, se apoya netamente en lo que es el marketing. O sea, esto es pura y meramente marketing. Así que, ñoños y ñoños, acomódense, porque ahora vamos a introducirnos en este crossover de Spawn y Batman. Adelante, vamos. Spawn Batman es hija de una época donde el efectismo primó por sobre la profundidad de las historias, sobre todo en este cómic, donde nos podemos encontrar con escenas muy espectaculares a partir de dibujos y un guión de dos autores que formaron su carrera en base a estas características en los años 80 y en los años 90. Lo que se extraña de Spawn Batman es un mejor tratamiento en el guión para poder situarla como una obra que hay que tomar en serio. A pesar de esto, Spawn Batman funciona si es que tus expectativas de lecturas van de la mano con la búsqueda de leer algo ligero, entretenido y muy ágil, o sea, algo para pasar el rato, pero nada más. De todas formas, no hay que desmerecer la calidad de los dibujos, ya que nace desde la mente de dos autores que cambiaron profundamente la industria del cómic de mercado en los años 80, como son Frank Miller y Todd McFarlane. Frank Miller se hizo conocido en los años 80 por su labor en series como Daredevil, Wolverine y Ronin, pero fue con Batman con el cual saltó al estrellato, específicamente con la obra The Dark Knight Returns, en la cual planteaba una visión muy oscura y desoladora del hombre murciélago. Luego le siguieron Año 1, donde exploró los orígenes de Batman, y posteriormente se consolida con Sin City, obra que explora conceptos del cine noir y la novela pulp. En todas ellas destacó una fórmula sólida en el tratamiento del guión. Por otro lado, Todd McFarlane construyó su carrera en los años 80 por medio de series como Infinity Inc., Invasión y Batman, pero su salto al estrellato definitivo ocurrió con Spider-Man, personaje con el cual vendió millones de ejemplares, además de influir en la creación de Venom. Su consolidación definitiva llegó con Image Comics, editorial que fundó con otros autores, haciéndose cargo de Spawn, personaje de su propia creación que lo catapultó a la cultura popular mediante el merchandising.
En este contexto es que nace Spawn Batman, uniendo a dos creadores muy ligados con el hombre murciélago, pero además como un grito de guerra, donde la independencia editorial de la Image finalmente alcanzó el poderío corporativo de la DC Comics. Ya, vamos a revisar entonces esta oda al marketing titulado Spawn Batman, que es básicamente el primer crossover entre Spawn y Batman. Existe otro crossover, ojo, pero que fue editado por la DC, que es básicamente una historia dibujada por Klaus Jansson, y si mal no recuerdo, porque yo ese cómic no lo he leído, pero si mal no recuerdo, creo que ese Batman era Azrael, era Jim Paul Valley, a diferencia de este que era Bruce Wayne. Pero en realidad, claro, la DC publicó su propio crossover y la Image publicó este, pero claro, toda la gente en el fondo lo que busca es esta edición, básicamente, porque está escrito por Frank Miller y dibujado por Todd McFarlane, que es el creador de Spawn. De hecho, aquí por ejemplo está lleno de simbología netamente marketinera. El logo de Spawn, el logo de Batman, que son bastante similares en términos como de que son circulares, ¿no? Son básicamente un círculo. Y esto que es un homenaje a la portada de The Dark Knight Returns. No sé si ustedes se acuerdan de esa portada donde aparece Batman saltando con un relámpago de fondo. Bueno, este es básicamente lo mismo, pero le suman aquí a Spawn saltando junto con Batman. Entonces esto ya son puras referencias ñoñas, y aquí entre ellos mismos se tiran la talla, porque básicamente Image era eso en esa época. Eran como un grupo de autores que se tiraban la talla entre ellos mismos y que se vanagloriaban de tener en jaque a la Marvel y a la DC. Así que obviamente esta portada es como, pasémoslo bien y preocupémonos de sacar algo entretenido más que algo con contenido. Esta es una edición de Grupo Editorial Vid, una editorial mexicana, que yo en lo personal no soy, o sea, es importante, pero no soy un gran fan de la Vid, básicamente por su traducción. Las traducciones que ellos hacían eran como muy, siento yo, es una opinión personal, pero eran como muy ingenuas, como que no le daban profundidad. Siento que era una traducción muy superficial, no se preocupaban por darle una intención a lo que realmente querían decir los diálogos, los textos. Obviamente es posible que puedan haber excepciones, porque claro, yo no he leído todo lo que publicó Vid, pero es la sensación que a mí me quedaron con muchos ejemplares, ¿ya? Esta es una edición bien particular porque viene con un lomo, a pesar de que no tiene muchas páginas, pero se preocuparon de ponerle un lomito. Y en Chile costó 2.600 pesos. Sí, eran otros tiempos. Ya, aquí, bueno, hay que hacer una mención especial a Steve Olive, que en esa época él coloreaba los números de Spawn. Y de hecho fue uno de los primeros artistas que se hizo conocido en el arte del coloreado digital y de la separación de colores por computadora, porque él también en esa época coloreaba la edición gringa de Akira, coloreaba también, si no me equivoco, The Max, que era de la Image, y también empezó a innovar en muchas publicaciones de índole digital, así que Todd McFarlane obviamente se lo llevó. Y ahora en términos de... Bueno, esto es la fórmula Image, la fórmula McFarlane, que es entretenido, si eso no hay que negarlo. De hecho, visualmente a mí me capta todo mi interés. De hecho, aquí esta viñeta me recordó mucho lo que eran los dibujos de Kelly Jones, que tenía esa cosa de dibujarlo así como una gárgola, que a mí en lo personal soy un gran admirador de Kelly Jones. Y los dibujos en general están bien porque era lo que hacía Todd McFarlane en esa época. Entonces los colores era básicamente lo que estaba haciendo Spawn, que en ese tiempo, si no me equivoco, iban por ahí por el número 17, 18 de la edición gringa. Mientras Todd McFarlane dibujaba este libro, él tuvo que dejar la serie regular de Spawn y se la dejó a un
primerizo dibujante llamado Greg Capullo, que después se transformó en ese monstruo que todos conocemos ahora. Pero claro, gracias a este cómic, Greg Capullo pudo dar sus primeros pasos en Spawn. Y bueno, los dibujos son entretenidos, son interesantes, pero nada más. O sea, no, tampoco uno puede pretender encontrarle algo con mayor profundidad, porque simplemente no lo tiene. Pero claro, los dibujos y los colores, como para entender qué era lo que se estaba publicando en esa época, igual es muy interesante. La historia básicamente se trata de Batman, que está investigando la aparición de unos cuerpos, de unos cadáveres, que son cadáveres de personas que viven en situación de calle. Entonces, esta investigación lo lleva a una planta, a una fábrica, donde tiene que enfrentarse con esta tecnología, con estos robots. Y él se da cuenta que la planta que fabrica estos robots está en Nueva York. Entonces aquí es donde Batman viaja a Nueva York y se encuentra con Spawn, porque hay que mencionar que Spawn en esa época vivía en un callejón rodeado de personas que vivían en situación de calle. Así que cuando Batman, digamos, empieza como a interrogar a esta gente con técnicas bastante violentas, obviamente que Spawn se siente pasado a llevar, y aquí donde está la excusa para encontrar a estos dos personajes. Y aquí es donde ya el merchandising, el marketing y todo empieza a moverse y empieza a sonar el chiclin, chiclin, chiclin. Aquí el money, chiclin, chiclin, chiclin. Y es la excusa como para que ellos se encuentren y eso. Esto tiene la típica y clásica estructura de crossover que primó en los años 70 y 80, que era aquella donde dos personajes o dos superhéroes se encontraban, se enfrentaban, después entendían que su enfrentamiento era provocado por otros villanos, se ponían de acuerdo y luchaban contra esos villanos. Aquí es básicamente lo mismo. Al principio se enfrentan, pero después se ponen de acuerdo y se unen. Pero claro, aquí, como para diferenciarlo de esas otras épocas pasadas, aquí es como que esa unión es por una conveniencia como bien oscura. Entonces, pero es básicamente lo mismo. Chiclin, momento image este es el momento image donde se encuentran aquí dibujos en páginas opuestas. Si tuviera que ponerle una nota, yo creo que le pondría un 4.8. Un 4.8 de 7. Yo creo que el 4.8, o sea, podría ser un 5.8, pero yo creo que aquí Frank Miller me llama la atención, que Frank Miller en realidad escribe un texto con la finalidad de pasarlo bien. No busca, no pretende hacer nada más profundo. De hecho, bueno, aquí termina con esta viñeta donde Batman le deja un recuerdo aquí a Spawn con ese boomerang en la cara. Esto también afecta la continuidad de Spawn, porque en la serie regular él después aparece con esta abertura cosida con un cordón de zapato, y esa cara cosida se mantuvo mucho tiempo en la serie regular de Spawn. Entonces claro, fue como la única consecuencia que hubo aquí en la serie regular. Este es un dibujo hecho por Greg Capullo. Vean cómo era el trazo de Greg Capullo, cosa bien singular, si es que pensamos que de 20 años después aproximadamente termina dibujando Batman. A ver, déjenme ver si tengo algo aquí de esa... Aquí está. Aquí tengo algo del Batman de Greg Capullo. Entonces claro, fíjense que el trazo ya aquí cambia mucho. ¿Se fijan? Que ya es otro tipo de trazo el de Greg Capullo. Muy de la onda también como de la escuela de Todd McFarlane. Yo soy también un admirador del dibujo de Greg Capullo. Reconozco que es un dibujante que
que me interesa mucho, que me gusta mucho, lo encuentro visualmente muy efectista también, pues si esa es la generación de Image. Pero claro, en esa época Greg Capullo tenía otro trazo, y aquí hay un dibujo, un pin-up de Frank Miller, que de hecho es muy raro ver a Frank Miller de esa época con esa tendencia a Sin City y Return of the Dark Knight, o sea, The Dark Knight Return, bueno, ustedes me entienden. Pero coloreado digital, con un homenaje a Jack Kirby. Ahora, este dibujo de Batman de Todd McFarlane, si ustedes se fijan desde una perspectiva, digamos, como más técnica, el trazo es como más rígido. O sea, aquí se nota que él como que tomó el lápiz y como que tendió a hacer como líneas rectas, a pesar de que Todd McFarlane se caracteriza por tener trazos un poquito más curvos, si es que se quiere. Por ejemplo, si yo tuviera que comparar esto con algo anterior, que era lo que hizo Todd McFarlane en Año 2, que de hecho esta tiene una historia bien particular, porque inicialmente esta historia comenzó siendo dibujada por Alan Davis, que es un dibujante muy importante para la década de los 80. De hecho, fíjense que el trazo de Alan Davis es muy clásico, pero es muy bueno. Yo también, a mí me gusta mucho también Alan Davis, porque tiene un trazo muy clásico, pero a la vez también como muy truculento. Pero aquí Todd McFarlane entra en la escena de Batman, porque yo creo que a medida que iban avanzando los números, Alan Davis tuvo que, por algún motivo, no pudo terminar de dibujar todas las revistas. Entonces aquí Todd McFarlane comienza como retocando algunos dibujos de Alan Davis y después termina definitivamente por reemplazarlo. Entonces fíjense que ese trazo ya no es de Alan Davis, esto es Todd McFarlane. Pero fíjense, se fijan que aquí ya empiezan a aparecer esos trazos como que son más rígidos, que no son trazos tan delineados, no son trazos tan delicados, sino que ya se empieza como a ver ese trazo de la capa, que obviamente él después se lo lleva a Spawn. Y en el último número ya definitivamente el número ya es dibujado completamente por Todd McFarlane, fíjense. Entonces eso, por ejemplo, es muy Spawn. O también es muy Spider-Man, cuando dibujaba el Goblin en la época de Spider-Man. Entonces, claro, eso de alguna forma lo que él plantea en Spawn Batman es como la continuidad o la continuación de lo que él alcanzó a hacer en esa época. Miren, aquí se nota ese trazo rígido, así como, bueno, obviamente tiene ciertas curvaturas, pero se preocupa mucho como de tirar trazos más rígidos en lo que es la parte de la capa, que es justamente lo que aparece aquí, o incluso en otras viñetas con plano abierto. A ver, busquemos aquí, miren, fíjense lo recto que son los trazos aquí. Así que bueno, eso corresponde a la reseña entonces de Spawn Batman. Me despido aquí, acompañado aquí de mi compadre Batman y mi compadre Spawn. ¡Opa! ¡Po, po, po, po! ¡Vamos! ¡Pa, pa! ¡Po, pa, po! Bueno, y ¿qué podemos decir como conclusión? Que en realidad este cómic, más allá de tenerlo como una anécdota, no tiene mayor relevancia. Yo creo que es un cómic, digamos, que es para tenerlo ahí en un rinconcito, para poder decir que uno tiene ese crossover que es de McFarlane con Frank Miller, pero
como les explicaba recién, no es algo que se le pueda estrujar mucho contenido, así que desde ese punto de vista no es un cómic relevante. Yo creo que pasa a la historia básicamente por ser un crossover entre dos personajes que comparten una esencia y una estética muy ligada a lo que es la oscuridad y la soledad, a pesar de que a estas alturas Batman ya tiene una tropa de Robins, así que tan solitario tampoco es, pero en esa época, en los años 90, sí era un Batman que se apoyaba, digamos, en esa oscuridad y en esa soledad, así que no esperen mucho de Spawn Batman. Solo si son muy fans de Spawn y muy fans de Batman, sí es recomendable, pero por ese dato anecdótico nada más, que es porque es un crossover de Frank Miller y Todd McFarlane. Ñoñas y ñoños, fue un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que para ustedes también haya sido un gusto y yo me despido. Espero que nos podamos encontrar próximamente aquí en este rincón de Sobaco. Adiós, chao.